Pues bienvenidos, gracias por venir hoy a esta conferencia. Somos de la Federación de Familias por la Paz y la Unificación y bueno, nuestra meta es crear un mundo de paz, que es algo que todos deseamos y es necesario pues la ayuda, el apoyo de todos nosotros para conseguirlo. Es un movimiento que surgió en Corea a través de Rendo Samyamun y su esposa, Jaque Hamun. Y hola, buenas tardes. Y entonces estamos impartiendo pues sus enseñanzas básicas que se llama principio de unificación o principio divino, como se quiera llamar, que toca varios puntos y uno de los puntos que hoy vamos a tocar por encima, porque esto es para profundizar mucho, pero vamos a dar algunas pinceladas sobre la conciencia humana, una facultad espiritual. Y quizá la primera pregunta sería tratar de entender qué es la conciencia. Y aquí muchas veces yo creo que la gente confunde la conciencia con la conciencia sin la S, aunque están relacionados, pero es un poco diferente. La conciencia sin la S es esa facultad que tenemos de decidir qué es el bien, qué es el mal, ¿no? Que te dirige hacia una decisión moral, digamos, ¿no? Entre distinguir el bien del mal, es la conciencia. Mi conciencia no me permite robar, por ejemplo, ¿no? Mentir. Pero esta conciencia de la que hoy queremos hablar aquí tiene relación, pero heredad significa, o bueno, encontrar esta definición, la capacidad de tener conciencia de uno mismo y de la existencia de los demás seres, de la realidad que nos rodea y cómo nos relacionamos con los demás, ¿no? Yo creo que ese es el contexto en el cual queremos desarrollar esta conferencia. Entonces yo planteo esta pregunta, ¿es realmente lo mismo reconocerse uno mismo a ser autoconsciente? Como sabéis, la ciencia le gusta pues estudiar y hacer muchas pruebas y han hecho una prueba con los animales para ver si tienen conciencia de su propia existencia o no, que es la prueba del espejo. Y han descubierto que entre muchas especies, los que sí parecían reconocerse en el espejo son los chimpancés, los gorilas, los orangutanes, luego los delfines, las orcas también, los elefantes, las urracas y aquí el pez limpiador, que parece que es un pez que va ahí comiendo las bacterias de otros peces. Las... Y la prueba del espejo es ponerles delante del espejo y ver si realmente se reconoce. Normalmente, si habéis hecho la prueba, si tenéis en casa pues gatos o perros, ellos no se reconocen. Hay un GIF animado donde tú ves a un perro que va delante de un espejo y de repente mira al espejo y da un salto de susto porque piensa que es otro perro. O sea, no sabe que es él, no se reconoce a sí mismo. Entonces los animales saben que lo que ven en el espejo son ellos mismos y los otros generalmente no. Pero ¿es eso lo mismo que la autoconciencia? Por ejemplo, ellos reflexionan sobre su existencia. Los monos pueden pensar, o sea, esta frase de pienso, luego existo. Te va a contestar un mono por el móvil diciendo, hola, ¿cómo estás? ¿Quieres chatear contigo? Creo que no, ¿no? No llegan a... Tienen un nivel de conciencia. Todos los seres, hasta lo más pequeño, tienen un nivel de conciencia. Pues estamos hablando del nivel más elevado, que es el que tenemos los seres humanos, ¿no? Que es saber que uno existe, ¿no? Eso es, sabes que tú existes y que los demás existen. Te das cuenta que aquí hay una silla, aquí hay una pared, aquí hay otra persona, ahí hay animales, hay plantas, está la naturaleza, la realidad que me rodea, ¿no? Y yo estoy dentro, soy parte de esa realidad, ¿no?
El ser consciente, ¿no? Yo existo, yo soy, y los demás son también, ¿no? Y es esa la conciencia de la que estamos hablando. Así que la conciencia, si vamos a lo más profundo, es entender que yo existo, pero en virtud de los demás. Y nos vamos a dar cuenta, hola Mónica, si puedes sentarte de este lado, de este lado, sí, porque así tenemos, no tengo que estar girándome todo el tiempo y estamos. Con plena conciencia, siéntate ahí. Sí. Y nos vamos a dar cuenta que en realidad, cuando uno va a lo más profundo, esa frase de yo pienso, luego existo, se queda corto, porque en el fondo, sí, tú piensas, pero existes. Bueno, estamos pensando constantemente, eso lo sabemos, ¿no? Y existimos, pero en el fondo existes porque están los demás. Por ejemplo, la silla donde estáis sentados, alguien lo ha hecho. Si es alguien no estuviera, y es una cadena de personas que han invertido para que no llegue esas sillas aquí y nosotros lo vamos a comprar a la fábrica, las traemos, elegimos y tal. Pero es todo, ¿no? La comida, que todo lo que tenemos a nuestro alrededor, dependemos de los demás. Y respirar, si el oxígeno está aquí, el sol que nos da, nos calienta, nos da vida. Si el sol dijera, retiro mis rayos, se acabó, esta gente se porta muy mal, no se lo merecen, vamos a acabar con el mundo, vamos a acabar, o el aire se retira, el oxígeno, no tardamos ni 3 minutos. Entonces yo existo en virtud de los demás. Entonces, sobre todo aplicado a las relaciones humanas, que es lo que más nos interesa, de seres conscientes a seres conscientes. Entonces, ¿eso qué significa? Eso significa que yo debo decidir con plena conciencia, conscientemente, libremente. Se tiene relación también con la libertad, la conciencia está relacionada con la libertad y voluntariamente asumir responsabilidad. Eso es lo que nos diferencia de los otros animales. Los otros animales son más bien instintivos y por eso no toman decisiones conscientes, sino están impulsados por un programa interno que hay, que les dirige a hacer cosas, ¿no? Pero nosotros no. En el ser humano tienes que tomar conciencia y poder ser responsable, ser responsable. ¿Qué significa? Que a veces esta palabra nos cae como una losa, ¿no? Hay que ser responsable, es una carga, ¿no? Es una cosa complicada, difícil, pero en el fondo, si lo miramos, en virtud de los demás, significa como respetar, escuchar. ¿Cuánto sabemos escuchar? Nos gusta hablar, ¿no? Pero escuchar nos cuesta más. Servir a los demás, perdonar a los demás, obedecer. A veces tenemos que obedecer cuando alguien nos da buena guía, ¿no? Negarnos a nosotros mismos por el bien de otros, sacrificarnos, amar, beneficiar a otros, instruir a otros. Eso es bueno también, que a veces si tienes algo bueno que compartir, pues es mejor no te lo quieres quedar para ti mismo, quieres compartir esa buena noticia con los demás. Eso que te ayuda a crecer, que te ayuda a mejorar como persona. Liberar, invertir, dar, animar, determinar, ahí ya tenemos la responsabilidad. Pero hay más cosas, ¿eh? Hay que ayudar, hay que cuidar, hay que consolar, hay que asumir mis errores. Eso nos cuesta también bastante, ¿eh? Hablamos de la propia experiencia. Asumir, eso también es responsabilidad. Cuando te has equivocado, tienes que admitir que, oye, me he equivocado y asumir ese error. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Arrepentirnos, querer cambiar. Si tú reconoces que te has equivocado, pues vas a querer cambiar al final. Confiar en los demás, en otros, ¿no? Comprometerme,
tener fe, resolver mis problemas, hacer cosas. Entonces, finalmente es algo que te ayuda a tu propio crecimiento espiritual y en virtud de los demás, porque sirviendo, amando a los demás y haciendo todas esas cosas que es la responsabilidad humana, nos ayuda a desarrollar nuestro carácter, nuestra personalidad y dirigir tu vida hacia algo positivo, hacer ahora que todo el mundo quiere ser una influencia, ¿no? En el pues porque tenemos que ser influencias positivos, una influencia positiva para los demás, inspirar a los demás. Y todos en el fondo, para eso hemos venido al mundo, en el fondo, tener esa conciencia de que si yo existo en virtud de los demás, entonces tengo que intentar ser un buen ejemplo. Claro que no siempre lo vas a conseguir, pero por eso está el punto de asumir, ¿no? Bueno, a veces te equivocas, a veces te puede el ego negativo, el ego no tan bueno, pero hay que ir tomando conciencia, ¿no? Y cuando realmente te tomas conciencia, yo existo en virtud de los demás para amar y servir a otros, imagínate cómo sería el mundo. Imagínate los líderes, digamos, porque hay gente con cualidades, gente que tiene cualidad de guiar a otros, ¿no? Tienen un carisma especial y pueden ser líderes de la sociedad, dirigentes, lo que tú quieras. Pero si tiene esta conciencia de que lo hace no por su propio bien, no para aprovecharse del pueblo, sino para realmente desarrollar la nación y una ciudadanía que esté satisfecho y esté feliz, entonces va a ser realmente una influencia positiva, ¿no? Y eso hará que es la base de la dignidad humana. Finalmente, cuando uno toma conciencia de que uno existe para el bien de los demás, para que el conjunto, la totalidad, todos vivamos bien, entonces realmente ahí está el propio esfuerzo humano que uno asume, toma, o sea, usa la libertad, ¿no? Usa su libertad para decidir, porque hay que tomar una decisión consciente. Las decisiones tienen que ser conscientes. Siempre en nuestra vida tenemos que tomar decisiones, ¿no? Entonces hay que ser, lo tienes que pensar, no puedes decir, ahora me caso o no me caso. Chico, es una decisión para toda tu vida. No puedes ir diciendo, bueno, va, a ver, tiro a ver si me sale según al azar, ¿no? Si me sale tal, no. Vas a tener que decidir algo entre dos personas, ponerse de acuerdo y tomar una decisión consciente. Sí, vamos a hacerlo. Entonces, por eso hay un compromiso, ¿no? En el matrimonio te comprometes con la otra persona a lo bueno y lo malo, ya sabemos, ¿no? Los votos de ir adelante, ¿no? Con esto. Porque hemos tomado, y eso es lo que nos da dignidad como seres humanos. Entonces esa conciencia es realmente una parte muy importante. Bueno, aquí he metido una parte de la física cuántica porque queremos ir a finalmente también entender en la segunda parte de la conferencia de que es un atributo no tanto del cerebro, sino del espíritu humano, ¿no? Entonces vamos a echar mano un poco de la física cuántica por encima, que yo no soy ningún especialista en la física cuántica ni nada, pero sí me gusta leer libros sobre este tema. Entonces ellos te hablan de que hay como un estado, hablan de dos realidades, relacionadas con la conciencia. Estado de superposición significa que hay diferentes, todas las posibilidades posibles existen en esa realidad cuántica que ellos llaman, hasta el A, B, C, D, E, F, G, H y hasta el infinito, de posibilidades en el mundo cuántico, ¿no? En esa realidad mental. Sin embargo, en la realidad física tenemos que a través de la observación, porque es a nivel microscópico de los átomos y por debajo, que hace el mundo invisible. Pero al final todo lo grande, lo macroscópico, ¿de qué está hecho nuestro cuerpo al final? Es un conjunto de un montón de átomos.
y las galaxias también, y el universo entero, ¿no? Entonces, todo lo que vemos o observamos nos viene a través de los ojos al cerebro, y eso al final, la conciencia es lo que manifiesta y elige, por ejemplo, esa opción, la C, y lo manifiesta en la realidad, es lo que vemos, es lo que nos habla un poco la física cuántica, ¿no? Que esa conciencia es parte de esa realidad mental. Entonces, la conciencia también nos da la capacidad de valorar las cosas. Esa es una parte un poco filosófica, pero está bastante interesante. Tenemos la parte de la mente que es consciente y el otro puede ser un objeto, puede ser una silla, como dice, la naturaleza, un animal, otra persona externa, ¿no? O sea, que externa, que está fuera de ti, que es una existencia separada. Es otro dilema que tiene la física cuántica, si finalmente todo existe solo cuando lo observas o existe aunque no lo observes. Ese fue el problema que tuvo Einstein. Einstein dijo, a ver, yo prefiero creer que la luna está ahí aunque no lo mire. Pero claro, según la física cuántica, si no lo observas, no existe. Pero eso se resuelve muy fácilmente y eso puedes ir a YouTube, que hay ahí también unos vídeos muy graciosos. Lo típico, que hoy todo el mundo está conectado a su multiverso ¿no? con los móviles y la gente va por la calle y nos chocamos porque ¿en qué ¿dónde está tu conciencia? En el aparatito, ¿no? Y hay un vídeo, lo quería poner, pero al final no lo he puesto, pero hay un vídeo gracioso que ves una señora que está viendo su móvil y había como un agujero en mitad, o sea, estaban haciendo un agujero para unas obras, ¿no? De las típicas obras en la calzada, ¿no? Pues ella no lo vio y ¿qué pensáis? Que porque no lo estaba viendo el agujero iba a pasar por encima como un fantasma o creéis que cayó al agujero. Cayó al agujero, el agujero estaba ahí aunque no lo estaba observando, cayó al agujero. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Ocurre algo de la valoración, de cuánto tú aprecias la realidad. La realidad, los otros seres están ahí independientemente que tú lo observes o no. Pero, porque hay un propósito original que viene al final del creador, ya dentro de nosotros hay como imágenes mentales, prototipos mentales de esas cosas, por eso las reconocemos cuando lo vemos. Y luego los objetos externos a nosotros, pues tienen unas cualidades latentes. Una flor, por ejemplo. Entonces va a depender de cuánto la mente, nosotros, que somos la mente consciente, hasta qué punto lo sabes apreciar y valorar. Ahí eso va a ser un valor subjetivo del objeto. Lo típico. Imaginaos que vais aquí a quien le gusta el arte. Ahí, ¿te gusta el arte? ¿Conoces bastante de artistas o...? No, pero lo típico, vas a un museo, ¿no? Vas al Museo del Prado con un amigo y somos el típico, la gran mayoría ¿Y qué decimos? Me gusta, no me gusta. Bonito, feo. La mayoría de la gente, bueno, o sea, según es nuestra valoración del cuadro, ¿no? Ahora, si tú vas con tu amigo que es estudiante de arte o es artista, ¿pero qué dices bonito? No, este cuadro es de Goya y Goya no lo ha pintado. Saben la historia que hay detrás del cuadro, saben que Goya pintó eso por un motivo, ¿no? Y pintó esa figura de esa forma por un motivo, no simple al azar. Entonces te va explicando todos los detalles del cuadro y dices, wow, yo no sabía que para mí es bonito, feo, pero chico, este sabe de qué está hablando. Entonces esa persona sabe valorar mucho más qué es el cuadro, este cuadro, le da más valor. El cuadro es el mismo,
para los dos, para todos. Pero la gran mayoría decimos eso, ¿no? Bonito, feo, me gusta, no me gusta, ya está. Pero el que entiende de arte dice, no, tiene mucho más, entonces valora mucho más. Entonces, ¿eso qué significa? Que nosotros somos los que le damos el valor a los demás también. Y también nuestra propia existencia, por ejemplo, para los que estamos casados, uno puede ir por ahí presumiendo, yo soy un buen marido, yo soy... No, pregúntale a la mujer. A ver qué piensa la mujer de él, si es un buen marido o no, y viceversa, ¿eh? También. No, hay que preguntar al marido que, a ver si, qué dice de su mujer. Lo mismo padre y los hijos, los que tenemos hijos, están ahí rápidamente, cuando ya son adolescentes, sacándote, pero papá, mamá, tú dices eso, pero haces lo contrario. Están ahí rápidamente valorando, ¿no? Entonces hay distintos niveles de conciencia, depende de cuánto sabemos valorar las cosas, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto yo puedo realmente valorar, por ejemplo, la vida misma, mi propia existencia, ¿no? ¿no? Como Jesús también decía, ama a los demás como te amas a ti mismo. Si no te amas a ti mismo, si no te valoras a ti mismo, ¿cómo vas a amar a los demás? Pues claro, también tienes que valorar, ese es un nivel de conciencia, ¿no? A otros, el esposo, los hijos, padres, hermanos, amigos, jefes, empleados, como sea, ¿no? ¿Hasta qué punto le damos valor a los demás, unos a otros, ¿no? Tenemos que darnos valor a todos los seres de la naturaleza y no solo las mariquitas, que siempre estamos con lo mismo, ¿no? Mariquitas y mariposas, tal, por ahí los piojos, ¿no son criaturas de Dios también? Y las cucarachas, y las arañas, y las tormentas, cuando ¿quién ha estado en una tormenta en medio del mar? No es nada agradable, yo estuve, yo la conté una vez, a punto de morir. No es agradable, pero es una tempestad, un tornado, un terremoto, pues también tienen su valor. Hay que entender el propósito detrás. Todavía no somos capaces de entender el propósito que hay detrás, pero tiene que haber algo detrás. Sí, que tenemos que desarrollar la virtud de sentir gratitud en cada momento, sentirnos agradecidos por tener vida, por existir, por tener amigos, por tener hermanos, por tener lo que he dicho, ¿no? Que tú no podrías existir sin todo lo demás. No podrías. Nadie existe flotando en el hiperespacio. No, estamos relacionados, conectados unos con otros en este universo, ¿no? Y eso viene finalmente del valor más grande, y eso vamos a verlo, es el amor. Cuando uno ama, cuando amamos de verdad, entonces podemos ir más allá de todo. Nos da igual si una persona, o sea, no existe la fealdad, no existe nada negativo. Si realmente uno puede amar profundamente, entonces lo ves todo en positivo. Pero estamos hablando de ese amor, el amor más grande, como decía Jesús también, ¿no? Amar al Padre, ¿no? Entonces, claro, tú lo piensas fríamente, oye, esta persona fue traicionado, ¿no? Por su propia familia, Jesús, y al final también sus propios discípulos. Después de 3 años de convivir con él, cuando la cosa ya se puso fea, al principio bien, oh, es el Mesías, muy bien, vamos a ir al reino de los cielos, está cerca, qué bien, vamos a predicar, vamos a... Pero chico, la cosa se puso fea, 3 años después, todo Israel en contra de él, que lo querían matar, ahí ya se veía dónde estaba cuánto le valoraban ya como, se lo estaban pensando. Y cuando Jesús, en la última cena, dice, uno de vosotros me va a traicionar. Todos se miraron y dijeron, ¿soy yo, maestro? O sea, no era solo Judas.
todos pensaban que podían ser el traidor, pues todos estaban dudando ya si Jesús era realmente el Mesías. A ver si es un sectario este, a ver si es un comecocos y nos tiene engañado. A lo mejor no es el Mesías realmente, porque las cosas no salen como estaban profetizados, ¿no? Y en ese momento, como Jesús, no después de morir y resucitar, va a buscarlos. ¿Por qué puede hacer eso? Porque tiene mucho amor y Él los valora. Valora que han estado con Él los 3 años, ¿no? Aunque en el último momento flaquearon, pues bueno, Él sabe perdonar, asume la responsabilidad y lo sigue valorando. Y gracias a eso hubo el cristianismo. Si Jesús hubiera dicho, ahora que se vaya al infierno todos estos. Yo voy con mi padre y estoy feliz con él y ya está. Pues no habría habido cristianismo. Pero debido a su amor tremendo, volvió en espíritu a la tierra, infundió la fe que ellos habían perdido. Y entonces ahí sí, en el día de Pentecostés, pues ya ellos recuperaron su fe, ¿no?, en él como Mesías, y eso cambió toda la historia humana. Pero si Jesús hubiese dicho que a freír espárragos con eso, me han traicionado, no habría pasado. Entonces, el amor es el poder más grande que hay. El amor bien dirigido por el bien de los demás, para servir a los demás, ¿no? Bueno, esto está en este problema difícil de la conciencia que viene de un filósofo que se llama David Charles. Está un poco relacionado con lo que ya he dicho antes, con la facultad espiritual. ¿Cómo es posible que el cerebro, que solo procesa señales electroquímicas, dé lugar a una experiencia subjetiva consciente? Esa es la idea de que en la ciencia, como la ciencia desgraciadamente todavía está bastante arraigada al paradigma materialista, ¿no?, que se hizo en el siglo XVIII y XIX, todavía está afincado a eso, ¿no? Entonces, claro, todo parece que el cerebro lo controla todo, ¿no? Y todo, pues el cerebro tiene todo, sí, tiene todas las actividades, activa todos los sentidos y incluso la propia conciencia, se piensa, ¿no? Pero claro, está una cosa aquí interesante que este filósofo plantea, ¿vale? Está muy bien, pero sí, el cerebro son solamente neuronas biológicas de materia que emiten señales eléctricos y químicos, ¿cómo eso hace que haya experiencias individuales y subjetivas? Como aquí lo típico de cuando vamos a ver una película, ¿no?, La Guerra de las Galaxias es el final de la primera película, pues cada persona va a tener una diferente impresión y opinión de esa película. Uno diría que era guay, el otro dice que es irregular, la otra dice fue un rollo, no me gustó, y otro a mí me gustó. Y así cada uno, aunque es la misma película, pero nosotros lo entendemos de un aspecto de esa película a nuestra manera. A cada uno le dice algo o no le dice nada a otros. O otros pensaría que es un rollo, ¿no?, y no me gustó, tal. O sea, ¿cómo si el cerebro, si solamente somos materia, cómo es que cómo algo que es solo material hace que tengas esas opiniones y experiencias muy subjetivas? Entonces, claro, aquí la cuestión es que no somos solo seres materiales, no es solo en la materia, ¿no?, sino que somos seres, si analizamos la mente humana, esto ya es según el pensamiento de unificación o el principio de unificación, la mente humana incluye dos partes que son como dos caras de la misma moneda. Tenemos una mente espiritual, tenemos un yo espiritual, de hecho, que esa es otra charla aparte. Hay un yo espiritual, que realmente es la parte más importante, porque la parte física sabemos qué va a pasar con él, ¿no? Aguantamos 100 años, a lo mejor con la ciencia, con la medicina que avanza, a lo mejor ya
dentro de, no, andaremos 150 años quizá, pero ¿para qué? No aquí tanto tiempo. Em, pero la mente espiritual es donde reside realmente el amor, o sea, la parte más hondo, más profundo del ser humano es el corazón de amor, es el impulso de buscar amar a otros. Por eso que tu existencia depende de cuánto amas a los demás. Y también la conciencia, esa conciencia es la parte también profunda de nuestro yo espiritual, de la mente espiritual. Y luego está el intelecto que busca la verdad, la emoción busca la belleza y la voluntad busca frutos buenos, resultados buenos. Entonces, esto tenemos que tener claro que nuestra mente espiritual nos impulsa a buscar estos valores, una vida de valores, que es lo que va a producir el bienestar y la satisfacción espiritual, la sed espiritual que se habla a veces en las religiones, el hambre espiritual, ¿no? No solo de pan vive el hombre, ¿no? ¿De qué más vive? A ver, los que estudian la Biblia, Rita, tú sí sabes, ¿no? Dilo. La palabra de Dios es un valor espiritual, la verdad, no la verdad, la palabra, la verdad. La verdad a todos los niveles, a nivel también de qué es el mundo físico, a nivel de qué es el espíritu, de qué es todo, ¿no? Y esos son valores que son absolutos, eternos, incambiables y únicos. Eso ya lo vamos a ver ahora enseguida, viendo de la raíz, el origen, de dónde viene esto. Pero luego tenemos la mente física. La mente física es como el instinto, como tienen los animales, que está más, que dirige más nuestro cuerpo, el cuerpo físico, biológico, material, que tiene unas necesidades que también son divinas, que no son, que a veces la gente religiosa lo ha confundido, ¿no? Y ha pensado, no, no, solo lo espiritual tiene valor. Lo material es todo corrupto, malo, es el cuerpo, algunos decían, el cuerpo es como la cárcel del espíritu. No, eso no es verdad. Todo viene del Creador. Entonces, todo tiene un valor. Solo que hay que saber darle el valor que cada uno tiene. Todos los deseos del cuerpo físico no son malos, es algo que Dios ha creado. Entonces tenemos el instinto para comer, que tenemos que saber controlar, ¿no? Tampoco vamos a convertirnos y tener el pecado de la gula, ¿no? Después. El refugio, estamos viviendo, es una cosa natural que Dios ha creado. Cuando en el mundo físico te puedes encontrar con unos climas tremendos, ¿no? En Hungría ya hace mucho más frío que aquí. Vamos a Siberia, nosotros nos morimos en 2 días, ¿no? Aquí estamos acostumbrados, ¿no? Imagínate ahí que hacen menos 70 grados o menos, no, ahí menos 50 es normal. Tú vas a la calle y te quedas congelado ahí en 2 minutos. La gente va preparada, ¿eh? Tienen buenos abrigos, en casa calefacción, se saben proteger. Pero es así, necesita vestimenta también, es importante, y el sexo también, el deseo de reproducirnos y disfrutar de la pareja no es malo en sí, es cómo lo haces o para qué lo usas. Es el valor que le das como siempre, ¿no? Si es todo centrado en mí y me aprovecho de los demás para solo esos valores, ahí no estaría bien. Por eso tenemos que saber controlar, la mente espiritual tiene que controlar la mente física. ¿Sí? Tenemos que saber dar la prioridad a los valores espirituales y usar como medio el cuerpo físico y los valores físicos también. Una vida de confort y comodidad que busca el bienestar y la asociación material, que ya digo que eso es original, esto viene de lo divino, ¿no? Pero que es temporal, es cambiable, puede cambiar, puede variar.
Ahora pues estamos con la tecnología, estamos con los móviles y los valores están por ahí, ¿no? Y es también único. Y están relacionados. Y eso hay que buscar el equilibrio, saber dar las prioridades. Entonces el origen pues lo vamos a encontrar en lo que hemos llamado la divinidad, Dios, lo que se quiere llamar, que es el origen, la primera causa original, que tiene dos aspectos, pero que es una unidad armoniosa dentro de, es curioso, ¿no? Dentro de esa divinidad, ¿no? Hay una naturaleza interna original que es el, claro, en el fondo el amor, la conciencia, la vida misma. De nuevo, si se estudia desde el punto de vista científico o biológico, pues es que no lo saben explicar en qué momento aparece la vida, si antes era solo había átomos, minerales, galaxias, en qué momento aparece la vida. Y se estrujen los sesos para querer explicar de dónde surge, en qué momento surge la vida, ¿no? Pues la vida siempre ha estado, la vida siempre ha estado, la conciencia, el amor siempre ha estado ahí, en, el, en la última causa, ¿no? También es el origen del intelecto, que busca la verdad, de la emoción, que busca la belleza, la voluntad, que busca la bondad, ¿no? Y también hay ideas, conceptos, leyes, eso es para otra charla aparte, pues no vamos a profundizar también. Claro, pues es el creador, por ejemplo, pues pensáis que Dios, parece que, y Dios dijo, haya luz y hubo luz. ¿Y eso qué significa? Que Él planeó. Primero tienes que tener una idea, igual que nosotros. Si nuestra creatividad significa que tienes, para pintar este cuadro no es, dice, bueno, voy a poner unas líneas. No, no, ha pensado poner unas líneas, parece unos tallos de bambú o algo, ¿no? Pues, o sea, lo ha pensado. Tienes que, la idea, primero viene la idea de qué quiero crear, para qué lo creo, el propósito, ¿no? Tiene que venir el propósito, la idea, para qué. Todo eso son conceptos, hay leyes, en el universo hay muchas leyes, hay principios matemáticos. Las cosas no ocurren así al tuntún, sino todo está interconectado con conceptos, principios y leyes, ¿no? Que mantiene todo. También hay una parte externa dentro de, a ver, no, cuando hablamos del origen, claro, nosotros queremos entenderlo desde el tiempo y el espacio, pero obviamente el origen está fuera del tiempo y el espacio, o sea, no está, es trascendental, trasciende todo eso, ¿no? Pero nosotros desde aquí queremos entenderlo, entonces ponemos un gráfico, pero que se queda muy corto, obviamente, ¿no? Pues sí sería la causa primigenia y fuente infinita de toda la energía y materia. Y también es el origen invisible y el potencial latente de todas las formas visibles. Es decir, que aunque Dios es invisible, um, tiene todas las formas están contenidas en él. Es como el agua, ¿no? El agua, lo que decía Bruce Lee, ¿no? You put the water in a cup, it becomes the cup. You put the water in a glass, it becomes the glass. O sea, el agua no tiene forma, ¿no? Pero luego adapta la forma del recipiente donde lo metes. Entonces, un poco que Dios es como el agua, digamos, aunque el agua es visible. Aquí estamos hablando de la fuente invisible de toda la energía y la materia que puede adaptarse a cualquier forma. Por eso tenemos estas formas únicas y cada una es una expresión única de Dios, ¿no? Que en Dios es absoluto, eterno, incambiable y único, ¿no? Entonces, bueno, la conciencia humana pues es eso, tiene esas cualidades tremendas de poder valorar nuestra propia existencia, pero en virtud de los demás, en relación a los demás. Y el poder que motiva todo eso es que ese poder más grande del universo, más que un terremoto, más que una bomba atómica, es el poder del amor, ¿no? Es lo que ha movido todo. Y vamos a acabar con una frase de nuestro fundador, que también habla bastante,
profundamente sobre la conciencia de Dios, digamos, el momento cuando Él crea, cómo cambia, ¿no? Y dice así, todos los rasgos humanos se originan en Dios. Reconocemos que hay cierta tendencia humana a centrarse en sí mismo. Esto es natural. Antes de crear, Dios estaba centrado en sí mismo, ya que estaba completamente solo. Solo tenía conciencia de su propia existencia, no había nada más. Pero cuando Dios empezó a crear, surgió su concepto completo de la vida, surgió la conciencia del otro. Dios ahora vive para su contraparte, no para sí mismo. Dios al crear invirtió todo de sí mismo, no se reservó nada de energía, se vació a sí mismo por completo. La creación fue su trabajo total, su esfuerzo total de dar todo de sí mismo. Cuando Dios puso todo su corazón y alma en la creación de su objeto, estaba invirtiendo el 100% de sí mismo. Solo así pudo crear su segundo yo, el Dios visible, nosotros, ¿no? Y el universo. Por lo tanto, después de crear, Dios ya no existía solo para sí mismo. Dios comenzó a existir para amar, para dar desinteresadamente. A mí siempre, yo soy una persona que me gusta pensar profunda. Hay personas que a mí, yo le doy muchas vueltas al coco, ¿no? Y eso de pensar, oye, ¿qué hacía Dios antes de crear, no? Pues aquí lo dice, que estaba solo. ¿Y en qué pensaba? Es que estaba, solo podía pensar en él mismo, porque no hay nadie más de quien cuidarse, ¿no? Hasta que llegó un momento, claro, no, estamos otra vez con la trampa del momento, ¿eh? No hay momentos en Dios, porque está más allá del tiempo y el espacio, pero su propio, el corazón mismo, el corazón que es ese impulso de amar a otro, como ese otro no había, no existía otro, porque estaba solo él, pues eso le impulsó a crear el otro al que quería amar, ¿no? Que somos especialmente los seres humanos, que podemos tomar conciencia. Es tomar conciencia que somos hijos e hijas de Dios, que Dios ha puesto ese valor tan grande en nosotros, ¿no? A veces el Padre Moon también ha dicho una frase que también te deja ahí helado y te dice, a ver, me lo voy a pensar otra vez que dice aquí. Dice, Dios quiere que nosotros, sus hijos, seamos mejores que Él. Wow, 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 oh, wow, ¿esto qué es? No solo que seamos como Él, sino mejores. Entonces, porque claro, cuando tú amas de verdad a otra persona, y he puesto el ejemplo del marido y la mujer, cuando nos casamos, deseamos que nuestro cónyuge sea mejor que uno mismo. O desea, como tenemos hijos, es un sentimiento natural que los padres desean que sus hijos lo superen. Si pueden tener mejores estudios, un mejor trabajo, pues no vamos a decir, oye, ¿por qué mi hijo tiene que ser mejor? No, no, no. Les digo, muy bien, que por lo menos yo no lo he conseguido, pues si mi hijo lo consigue o mi hija, mejor, ¿no? Pues ese es el corazón. Tú quieres que la otra persona, la que tú amas, esté por encima, esté ahí, ¿no? Entonces la misma naturaleza del amor es así. Entonces Dios no tuvo, de alguna manera, no tuvo opción, no tuvo más remedio. Porque él podía haber optado a decir, ¿y a mí qué más me da? ¿No? A veces es lo peor, ¿no? Cuando hay ese tipo de personas que tiene ese nivel de conciencia que, ¿qué te parece? Bueno, me da igual. Bueno, mira, la indiferencia es lo peor que puede haber. Y hay mucha gente así desgraciadamente, este mundo ha creado ese tipo de situaciones, ¿no? De que la gente sale, a lo mejor ha salido, puede ser de relaciones muy complicadas en casa, luego tuvo una novia o un novio y que también ha salido mal, entonces claro, la gente se va frustrando, entonces al final te quedas y dices, mira, me da igual, ¿no? Me da igual todo, piénsalo, pero no, Dios podía haber dicho, oye, pues yo estoy feliz solo, ¿para qué complicarme la vida?
¿no? Vete a saber qué va a pasar. ¿Y si me fallan? ¿Y si? Pero no, él no se puso a pensar así. Sabía que había un riesgo, ¿eh? Porque nos ha dado responsabilidad. Entonces, esa responsabilidad la puedes cumplir o la puedes fallar. Y al final ha salido mal. Y Dios, eso es otra gran cosa que el Padre Moon y Madre Moon están descubriendo, que Dios en verdad está sufriendo. Porque el mundo que hemos creado no es lo que Él quería. Este mundo lleno de sufrimiento, todavía estamos en el siglo XXI con guerras, con, ¿no? queriendo conquistar unos a otros y dominarnos con desde la fuerza, ¿no? Es que ya no tiene, no pinta nada en este siglo, no encaja en la era en que vivimos. Pero todavía hay mentalidades y no sé por qué se imponen. Pues todavía hay una naturaleza en el ser humano, ¿no? Que en el fondo nos gusta ese tipo de cositas, nos gusta, ¿no? Entonces, nada, este es un poco lo que quería compartir, que esa conciencia es en relación a los demás, ¿no? En el amor, ¿no? Y cuando nos amamos, entonces somos conscientes de que todo tiene valor, ¿no? Y nada es imprescindible, todo es necesario. Pues nada, esta era la conferencia y bueno,